De Jehová, nombre de Jehová alabaré. Sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Gloria a Dios, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. El santo nombre bendito de Jehová. Hoy en esta mañana continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Y acabamos de escuchar bendita presencia, exquisita presencia, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. A todos mis hermanos y hermanas que nos están viendo y nos sintonizan a través de este medio, bendiciones, bendiciones para todos. Seguimos con este estudio del Evangelio de Lucas y seguimos estudiando y entendiendo muy bien este Evangelio llamado Evangelio de Lucas. Estamos haciendo un estudio panorámico del Nuevo Testamento y bueno, tuvimos una pequeña interrupción con el corte con el internet, pero ya otra vez volvimos a estar aquí otra vez de nuevo. Gloria a Dios por este estudio y gracias al Señor porque nos permite otra vez conectarnos a través de este medio como es el Facebook Live y poder transmitirles a ustedes esta enseñanza. Saludo a Diana Vázquez, mi prima, John Faber Urriago. Saludamos a Marlenita, también mi prima, y a todos los hermanos que nos ven y nos sintonizan a través de este medio. Un feliz y fuerte abrazo. Quisiera saber cómo me están escuchando, porque siempre hay interrupciones, hay veces en la calle, pero espero que la señal de audio esté bien, que ustedes me puedan estar escuchando. Esa es la idea. Continuamos con el Evangelio de Lucas. Hagamos un repaso de lo que hemos venido estudiando. Estamos viendo el estudio panorámico de Lucas. Y entonces decíamos que el Nuevo Testamento se divide en 4 evangelios, un libro histórico que es el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, 13, algunos 12, otros dicen 13 porque meten el libro de Hebreos, otros dicen que Hebreos no, y están las cartas generales que son 8 y un libro profético que es el libro del Apocalipsis. Ahora, hemos venido estudiando Mateo, Marcos y Lucas. Ayer decíamos, hermanos, que Mateo era un cobrador de impuestos y uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Era judío, de origen judío, y representa a Jesús como rey. Quiere mostrar que Jesús es el rey de los judíos. Y por otro lado, la figura como representa a Jesús es un león, el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Ahora, en Marcos era sobrino de Bernabé, hijo de María, una judía prominente en la iglesia cristiana primitiva. Escribe a los romanos que tenían el control político. Representa a Jesús como el siervo y la figura como lo representa es un buey. Un buey. Ahora decíamos que Lucas era un doctor, era un médico, escritor e investigador griego. Era siervo de Teófilo, a quien dirigió sus 2 libros. Escribe a los griegos que tenían el dominio cultural. Representa a Jesús como el hombre. La figura que lo representa es el hombre perfecto. El hombre sin mancha, sin tacha. Ayer decíamos que el libro de Lucas viene del griego loukas,
que significa luminoso, hacer una transliteración del griego al castellano, sería Lucas, y significa el que resplandece. Entonces estábamos hablando que el Evangelio de Lucas ha sido llamado el libro más hermoso del mundo y junto con el libro de los Hechos ha sido considerado como la más ambiciosa empresa literaria de la iglesia primitiva, preparándonos para el estudio de las obras maestras de la antigüedad. Ahora, el autor, desde el principio, la autoría se le ha dado o se le ha atribuido a Lucas, a este médico amado. Fue compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Lucas es el mismo, lo describe en su evangelio y dice: excelentísimo Teófilo, este tratado es para mostrarte acerca de lo de Jesús. Ahora, Lucas no fue testigo ocular de la vida del Señor Jesucristo. Sin embargo, acompañó al apóstol Pablo en buena parte del libro de los Hechos y ocupa un lugar prominente en el Nuevo Testamento. Ahora, aunque no fue testigo ocular, sí tuvo testigos oculares a los cuales él preguntarle a los compañeros, a los otros evangelios, a los otros apóstoles de Jesús. Él tenía amistad con ellos y les pudo preguntar. Al mismo Pablo le pudo preguntar muchas cosas y de ahí sacó esa información para escribir uno de los evangelios más hermosos como es el evangelio de Lucas. Ahora, Pablo lo nombra en algunas de sus epístolas. En Colosenses, en Filemón, dice: los saluda Lucas, el médico amado, y demás. Por otro lado, decíamos que la fecha de composición posiblemente fue en el año 61 al año 63 y la escribió cuando Pablo estaba encarcelado en Cesarea y apeló el César. Lucas lo acompañaba. Ahora, pues sigamos mirando, y ayer estábamos hablando las divisiones y decíamos que los primeros capítulos del 1 al 4 es la preparación para el ministerio. Del capítulo 5 al 19, ministerio en Galilea y en Jerusalén. Y el capítulo 20 al 24, pasión, muerte y resurrección. Entonces, aquí estamos viendo la preparación del ministerio, y en la preparación del ministerio hablamos que Lucas es el único que nos habla aún del nacimiento del primo hermano de Jesús, Juan el Bautista. Después es el único que nos habla muy bien cómo se dieron los acontecimientos del nacimiento de Jesús y cómo un ángel visitó a María. Después nos muestra cómo fue la vida de Jesús en los primeros días. Cómo cuando tenía los 11 añitos o 12 añitos estuvo visitando el templo y allá se quedó hablando con los doctores de la ley. También nos habla un poco cómo Jesús vivió sus primeros años y cómo crecía en estatura, pero también crecía en la gracia de Dios. Pero también vemos ahí ya cómo se prepara el camino. Cómo se prepara el camino para que Jesús reciba la palabra con Juan el Bautista, prepara el camino. Y después vemos el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Esto todo es preparación del ministerio. Y ya empieza él a predicar en Nazaret y después en las ciudades circunvecinas de Galilea. Pero ya a partir del capítulo, y aquí ya vamos a continuar, a partir del capítulo 5, vamos a hablar del ministerio en Galilea y el ministerio en Jerusalén. El ministerio en Galilea y ministerio en Jerusalén. Quiero pedir disculpas a algunos de mis hermanos. Tuve un pequeño corte con el internet. Se cortó la comunicación y tuvo que volver otra vez a reiniciar de nuevo. Pero aquí estamos de nuevo, gloria a Dios. Ahora, a partir del capítulo 5 al capítulo 19 nos habla del ministerio en Galilea y en Jerusalén. Jesús dirige a Pedro y a una pesca milagrosa, sana a un leproso y a un paralítico. En el capítulo 5 ya nos vemos los primeros discípulos y cómo Dios llamó a un Pedro, cómo llamó a su hermano y les permitió hacer una pesca milagrosa. Y después les dijo, Jesús le respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar personas, vas a pescar hombres. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Aquí vemos un llamado específico que Dios le hace a Pedro. Un llamado específico que Dios le hace a estos primeros discípulos. A Pedro y a su hermano, a Juan y su hermano, que también más adelante se conocerán como los hijos de Zebedeo. Después viene la sanidad de un leproso.
Un hombre que, mire qué hermoso, hermano, nunca le dijo a Jesús, tienes que sanarme. No, si quieres, si quieres. Aquí yo veo un hombre que le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. En una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, si quiero, dijo, queda sano. Aquí vemos algo hermoso, hermano. Si quieres, esto se llama soberanía, respetar la soberanía de Dios. No imponerle a Dios algo, sino decirle, Señor, si tú quieres, puedes hacerlo. Si tú quieres, puedes hacerlo. Porque es que hoy se nos está queriendo enseñar una teología, hermano, que exija, que clame, que diga usted, declaro, digo. Casi que es como diciéndole a Dios, haga esto y haga aquello. No, hermanos, es si Él quiere, si es su preciosa voluntad. Porque usted y yo tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Él y no la nuestra. La voluntad de Él. Por eso este hombre le dijo, le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús, extendiendo su mano, le tocó y le dijo, si quiero, dijo, queda sano. Mire qué actitud tan bonita, hermano. Señor, si tú quieres bendecirme, si tú quieres ayudarme en esta situación, si tú quieres sanarme, si tú quieres poner tu mano poderosa, hazlo, Señor. Más adelante vemos cómo sana a un paralítico y sana a la viuda y resucita el hijo de la viuda de Naín. Llama a Mateo, hace un discurso sobre el ayuno. Porque los fariseos le dicen, ¿por qué tus apóstoles no ayunan? Y todo. Hace un discurso del día de descanso. ¿Y sabe qué les dice? Les dice, el Señor Jesucristo agregó, el Hijo del Hombre es el Señor incluso del día de descanso. Hermanos, qué hermoso. Jesús, para mostrarles su poder y su autoridad, sana en el mismo día de descanso. Sana en el mismo día de descanso. Porque algunos dicen, uy, ¿cómo así? Sí, sana en el día de descanso. Y muchos se escandalizan porque para ellos era más importante guardar el día de reposo que viendo una persona que poderla ayudar, no ayudarla, que porque es día de descanso. O sea, se habían vuelto más religiosos y legalistas que ese mismo legalismo y esa misma religiosidad inhabitaba, o sea, prácticamente anulaba la ley. Hermano, Jesús, ¿qué dice? Yo quiero misericordia, quiero amor, quiero que se amen los unos a los otros. Ahora continuamos ahí, dice cómo Jesús escoge a los 12 apóstoles. Y cuando me dice que escogen, hermano, es porque tenía a lo mejor muchos otros candidatos, pero de esos candidatos que él tenía y que lo querían seguir, escogió solo 12. Ahora, para escogerlos me llamó la atención, porque en el versículo 12 del capítulo 6 me dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Y al amanecer llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Escogió a 12. ¿Pero qué pasó? Toda la noche la pasó orando. Toda la noche la pasó orando. A partir de este momento, hermanos, Jesús empieza entonces, las multitudes lo siguen y da el famoso sermón del monte, que Mateo lo describe muy bien, pero Lucas también hace una descripción de ese sermón del monte y empieza hablando por las bienaventuranzas, habla del amor hacia los enemigos, habla de no juzgar a los demás. Jesús habla a la mujer que le unge los pies en la casa de Simón el fariseo, ilustra con una parábola de los 2 deudores. ¿Sí? Él habla de la fe de un oficial romano, resucita a una viuda, al hijo de una viuda. ¿Sí? Y ahí vemos Jesús, una mujer pecadora, unge a Jesús. Y sí que me llama la atención. Porque en el capítulo 7, versículo 36 nos dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Mire qué interesante, un fariseo invitó a Jesús a cenar. Recuerde que los fariseos guardaban la ley estrictamente. Eran guardadores de la ley estricta. Y dice, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer.
Cuando una cierta mujer de mala vida, de mala reputación, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús, respondiendo a los pensamientos del fariseo, le dijo: Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Simón le contesta: adelante, maestro. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a otra. Sin embargo, ninguna de las 2 le pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón entonces le contesta: supongo que las personas a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste tu agua para lavarme del polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que yo entré no me ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué hermoso relato, hermanos. Qué hermoso relato. Más adelante empieza a hablar Jesús por parábolas y encontramos la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara. Jesús calma la tempestad. Jesús sana a un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros. Jesús envía a 12 discípulos y les dice: vayan y tienen mi poder y mi autoridad y usen esa autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Después de eso, entonces vemos, hermanos, más adelante, ¿sí?, una unción poderosa y acerca de la declaración de Pedro cuando le dice: tú eres el Mesías, el enviado por Dios. Y más adelante, hermanos, continuamos viendo a Jesús hablándole a la multitud. Y le habla que es lo más importante y que lo más importante es el reino de Dios. En el capítulo, quiero detenerme aquí, en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, versículo 46, encontramos: entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos estaban pensando, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego le dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me está recibiendo a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Está hablándole, hermano, este es un evangelio que dignifica a los niños y a la mujer. Es un evangelio que le da la oportunidad a los niños y a las mujeres. Seguimos hablando aquí y enseñando algunos pasajes, hermanos. Y hermano, aquí encontramos el mandamiento más importante, ¿sí? Y el mandamiento más importante es: cierto día, capítulo 10, versículo 25, cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Y le hizo la pregunta: Maestro, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpreta? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contestó: correcto, haz eso y vivirás. El hombre, que quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Entonces ahí es donde Jesús le hace o le da la parábola del buen samaritano. Y a través de esa parábola del buen samaritano le muestra quién es el prójimo. Y más adelante le hace la pregunta: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue mejor prójimo con el hombre atacado por los bandidos? Jesús preguntó, el hombre le contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Demuestra compasión. Porque para ese tiempo, hermano, los judíos y los samaritanos ni la iban. Y ahí sigue, hermano, Jesús enseñando acerca de la oración, enseñando acerca de toda cantidad de enseñanzas hacía sobre el rico insensato. Habla del dinero, de las posesiones materiales. Jesús empieza a instruir a sus discípulos respecto a la lucha espiritual y les empieza a decir lo que es la lucha espiritual y que Dios nos ha llamado, hermanos, a enfrentarnos a un mundo. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada les pueda hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino que los nombres de ustedes ya estén inscritos en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Después Jesús se ve proclamado como un maestro de la ley con una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es algo que yo les decía, este hombre le dice, un experto de la ley religiosa, y Jesús le pregunta: ¿por qué dice la ley? Y el escriba contesta: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le hace la pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces ahí es cuando Jesús le responde con la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola le dice, Jesús respondió con una historia: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí por casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió aquel hombre en su propio burro y se lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le hace la pregunta a este líder de la ley, a este experto de la ley religiosa. Y él entonces le contesta: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. El punto simplemente es que nuestro prójimo es todo aquel que nos necesita, cualquiera el que podamos ayudar. La pregunta que debemos contestar no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿a quién puedo ser yo un prójimo? Decirle: Señor, ¿a quién quieres que yo hoy ayude? ¿Quién quieres que yo ayude, Señor? Porque eso es lo que Dios quiere. Mire, aquí en este caso me habla de un hombre que bajaba. Mire, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones y quedó casi muerto en el camino. Ahora mire, un sacerdote pasó por allí por casualidad, vio al hombre tirado en el suelo, cruzó y siguió de largo. Mire, sacerdote de la ley judía, y no hizo nada. Más adelante dice, un ayudante del templo, un levita, pasó y vio tirado, pero tampoco pasó de largo por otro lado. Hermanos, un levita, ni el sacerdote ni el levita, que se suponen que conocen la ley al dedillo, conocían la ley, pero no hacían nada. Y un samaritano despreciado. Recuerde que los judíos y los samaritanos no la iban en ese tiempo. Había una enemistad entre judíos y samaritanos, pero este samaritano se hizo lo correcto.
Después vemos a Jesús visitando la casa de unas hermanas. María se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía, mientras Marta servía y se quejó de su hermana. Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Lo que realmente tiene valor en esta vida es sacar tiempo para escuchar a Jesús. Jesús le dijo, miren y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Ya viene ya el capítulo 12, donde habla acerca del dinero. Enseñanza acerca del dinero y de las posesiones materiales. Porque más adelante, más atrasito, había tenido un encuentro con un rico insensato. Miren la historia, capítulo 12, versículo 13. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Y Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez de ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto se tiene. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil, producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros, construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo. Me diría a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Qué tremendo, hermano, un necio que simplemente lo único que hizo fue toda la vida trabajar para acumular dinero, para morir y dejárselos a otros. Hermano, hoy Dios nos está enseñando, hermano, acerca del dinero y acerca de las posesiones materiales. Por eso Jesús a partir del capítulo 22 le dice a los discípulos, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo más que una ropa. ¿Por qué no se ponen a mirar los cuervos? No plantan, no cosechan, ni guardan comida en graneros, pero Dios se encarga de alimentarlos. ¿Y ustedes no son mucho más valiosos que cualquier pájaro? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como esto, ¿de qué sirve preocuparse con las cosas más grandes? ¿Por qué no miran cómo crecen los lirios? No trabajan, no cosen su ropa. Sin embargo, Salomón con toda su gloria nunca se vistió tan hermoso como ellos lo hacen. Y si Dios cuida de esa manera tan maravillosa a una flor que hoy es y mañana no es y se echa al fuego, tengan por seguro que va a cuidar de ustedes, porque tienen tan poca fe. No se inquieten por lo que van a comer o van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que ustedes necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le dará mucha felicidad al entregarles el reino. Vendan sus posesiones, de lo que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Las bolsas celestiales nunca se pondrán viejas ni se agujerarán. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo ni ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Mire qué hermoso, hermano, acerca de esta enseñanza. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene valor en nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene valor? Es escuchar a Jesús. Y por eso Jesús dijo, cuídense de toda avaricia. Cuídense de toda avaricia. Jesús sale airoso en sus confrontaciones con los líderes religiosos. Ante estos racionamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Ya pasamos al capítulo 13. Pero en el capítulo 12 habla de la preparación y cómo el pueblo se tiene que preparar para su venida.
Y ya en el capítulo 13, versículo 17, nos habla cómo Jesús sale airoso. Porque aquí estamos hablando, hermanos, cómo Jesús sale en el día de descanso. Y muchos se escandalizan, de los líderes religiosos se escandalizan. Pero Él sale airoso, hermanos. En el capítulo 13, versículo 10 dice: cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Le dijo: hay 6 días en la semana para trabajar. Vengan ustedes esos días para ser sanados, pero no vengan el día de descanso. Así que el Señor le respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Hermanos, qué tristeza. Hay veces estamos rodeados de personas que en lugar de ser realmente cristianos que amen la gente, estamos de gente religiosa, llena su mente, su corazón, hermanos, de religiosidad, de unos esquemas mentales que no los deja avanzar, que para ellos es más importante lo externo que lo interno, que se preocupan más si el predicador tiene o no tiene una corbata. Tengo un pastor amigo que fue a una iglesia en Bogotá y porque no tenía traje con corbata, que no podía predicar, que porque en esa iglesia era necesario para poder predicar tener traje con corbata. ¿A dónde hemos llegado? Hay veces, hermano, hay veces nos hemos vuelto tan religiosos, hay veces que anulamos realmente lo que Jesús quiere. Misericordia quiero es misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos, porque en muchas oportunidades, hermanos, la misma religiosidad que hay en muchas personas. Ay, que hermanito, la mujer que no se coloque un arete, que no se pinte un labio, que no se coloque un anillo. Hermano, ¿y eso qué? Muchas veces eso anula, hermanos. Anula realmente lo que verdaderamente importa, que es el amor por el prójimo, amor por las personas que están allá afuera. Nos hemos vuelto legalistas. Tenemos una vida religiosa legalista. No se ponga, no se quite, no se haga. Mano, lo que Jesús quiere es amor, amor. Amaos los unos a los otros. Y Jesús lo que busca es el amor de los unos por los otros. Y después viene el capítulo 14, los requerimientos para seguir a Jesús. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y después habla de la parábola del hijo pródigo y lo que cuesta seguir a Jesús. La parábola del hijo pródigo es una de las historias favoritas del Nuevo Testamento de la iglesia cristiana de todos los tiempos. Lucas nos da la historia del rico y de Lázaro, donde Jesús nos enseña sobre la vida después de la muerte y qué hay después de la muerte. Y nos habla que hay un lugar de condenación, un lugar que se llama el infierno. La parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús nos enseña sobre la persistencia en la oración. Y cuando tú persistes en una vida de oración, hermano, Jesús responde. Y después Jesús exalta la oración del publicano por encima de la oración del fariseo. Capítulo 18, hermano. Ahí está la religiosidad de un fariseo. Dice: ay, Señor, yo sí oro. Mire lo que dice el 18:9. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Mire, 2 hombres están en el templo orando. Uno era fariseo, guardaba la ley, era estricto, pulcro, cumplía estrictamente todos los protocolos que la ley exigía.
y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, un publicano. El fariseo de pie, apartado de los demás, guardando distancia, hizo la siguiente oración. Hablemos del fariseo primero. Te agradezco, Dios, porque no soy como los otros, esos tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó con su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Ojo, hermanos, con hay veces creernos que somos muy santos. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí busco de Dios. Yo no como otras personas que no lo hacen. Hermanos, no, ojo con eso, hermanos. Cuidémonos. Y después vemos en el capítulo 18 cómo Jesús bendice a los niños. Y cierto día algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús para que los tocara y lo bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por mostrarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí. No lo impidan, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca va a entrar en él. Jesús hace una entrada triunfal. Después habla del hombre rico, el hombre que tenía muchas posesiones. Y por eso después dije a Jesús: qué difícil es para que un rico entre en el reino de Dios. Porque le dijo: sí, he guardado la ley y todo, pero cuando le dijo: vende todas tus posesiones, repártela a los pobres y sígueme, y vas a tener tesoros en el cielo, ya ahí ya no quiso. Cuando el hombre oyó esto se puso triste porque era muy rico. Qué tremendo, hermanos. Y después vemos Jesús entrando. Jesús entra. El capítulo 19 me llama la atención porque hay aquí un pasaje aquí que quiero resaltar, y Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Zaqueo. Jesús tiene un hombre que se llama Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad, y había un hombre llamado ahí Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de aquella región de Jericó y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera de sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre y le dijo: ¡Zaqueo! Y le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su hogar, a su casa. Pero la gente estaba muy disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, un publicano, un cobrador de impuestos. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si he estafado a alguien con mis impuestos, se lo voy a devolver 4 veces más. Jesús le respondió: la salvación ha llegado hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. ¡Qué hermosa enseñanza! Hermano, aquí vemos un hombre que tiene realmente un encuentro con Jesús. Y ya a partir del capítulo 20, hermanos, vemos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que nos habla el Evangelio de Lucas. En el capítulo 20 pone a prueba la autoridad de Jesús y él sale airoso. En el capítulo 21 Jesús enseña sobre las señales que han de ocurrir en el fin de los tiempos. Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Qué tremendo, hermanos. Se enseñorean de ellas. Ya en el capítulo 22 y ya en el capítulo
Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Hace un énfasis en la bendición del servicio. Y ya en el capítulo 22, Judas se acuerda cómo traicionar a Jesús. Y Jesús es arrestado, juzgado, crucificado y sepultado. Eso nos lo habla el capítulo 22 y capítulo 23 de Lucas. Lleva hasta donde Pilato, y por último la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Jesús resucita en el capítulo 24 y se encuentra con 2 discípulos camino a Emaús. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y Jesús asciende al cielo y sus discípulos son testigos de ellos. Y en el capítulo 24, 52 ya vemos cómo Jesús asciende, la ascensión. Entonces Jesús los llevó a Betania. Estoy leyéndoles, hermanos, capítulo 24, versículo 50. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y se fue levantado al cielo. Entonces ellos adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría, y pasaron todo el tiempo en el templo adorando a Dios. Y se quedaron ya ahí en el templo. Y ahí termina este hermoso relato, hermanos, que acabamos de tener sobre el Evangelio de Lucas. Aquí termina el Evangelio de Lucas. Y mañana empezaremos otro evangelio a estudiar, el Evangelio de Juan. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas muestran a Jesús desde el punto de vista humano, Juan me va a mostrar a Jesús desde el punto de vista divino. Divino. Ya su divinidad. Su divinidad. Su divinidad. Y mañana hablaremos de este hermoso evangelio que me quiere demostrar que Jesús es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene otra vez y que te puede dar a ti y a mí vida eterna. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta preciosa y hermosa mañana. Gracias por esta palabra. Gracias por este estudio. Gracias por estudiar estos evangelios. Qué hermosas enseñanzas estamos aprendiendo de estos evangelios. Y te pido, Espíritu Santo precioso de Dios, que hables a mi vida y a la vida de mis hermanos. Ministranos, oh Dios, de una manera especial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor Jesús, por esta mañana preciosa. Amén y amén. Quiero saludar a mi hermano Weimar Mendoza, Leonidas Romero Morena, Rosa Elena Bolaños, Amelia Montenegro Rosso, Felipe Román, María Eugenia Gómez, mi prima Jania Quintero, qué bendición Jania, Dios te bendiga, Marisela Díaz, Estela Quintero mi tía, Elsa Puerta Galvis, Diana Solís, Diana Vázquez, John Faber Urriago Alzate, mi prima Miriam, Cenelia. Un saludo a todos los que se conectan en esta preciosa mañana. No olviden que esta enseñanza también queda grabada en el canal de YouTube. Me consiguen como Alberto Rojas, Alberto Alfonso Rojas. Usted le puede suscribirse, darle campanita, darle like y compartirlo a otros. Hay personas que no tienen Facebook, pero sí tienen YouTube. Entonces pueden ver la enseñanza por YouTube. Que este día sea un día maravilloso, que el Señor les continúe bendiciendo, que la gloria de Dios repose sobre sus vidas, que tengan una feliz y bendecida resto de día, feliz almuerzo. Y nos vemos mañana empezando a estudiar un nuevo evangelio, el evangelio de Juan. Vamos a hablar quién fue Juan, qué características tenía su evangelio. También vamos a hablar sobre cómo presenta a Jesús. No te lo pierdas. Mañana este estudio a las 11 de la mañana. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Feliz día. Feliz y bendecido día. Dios les guarde. Dios les bendiga.